¿Es verdad que en España hay un derecho constitucional a una vivienda digna? ¿O que acceder a una vivienda digna es un derecho fundamental? Pues sí y no. Y yo te diría que más bien no. Quédate y lo vemos. El lío todo viene de aquí. Artículo 47 de la Constitución española. Como asumo que todavía la mayoría de ciudadanos no están preparando una oposición, lo más fácil es empezar desde el principio. Es una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Como siempre digo, lo mejor es irse a la fuente. Ponemos en Google Constitución Española, texto consolidado. No es que la Constitución española haya sido modificada muchas veces, ha sido modificada 3 veces, la última muy recientemente. Pero si os acostumbráis a buscar los textos consolidados de las normas, pues en el futuro os vais a ahorrar muchos problemas. Si es que en ese futuro consultáis muchas normas o alguna norma que, si estáis en el mundo, pues en algún momento probablemente os haga falta. Bueno, pues con el texto consolidado os ahorraréis disgustos. Otro día, si queréis, en otro vídeo os explico por qué. Vale, pues entras aquí, ¿vale? Donde pone Constitución Española. Es que es el BOE. Pone Constitución Española y pone legislación consolidada. Este es el bueno, el que tienes que consultar. Y es muy sencillo. Bajas hasta el artículo 47 y te lo lees. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. De esta última frase no te has enterado de nada, no te agobies, no te preocupes, no nos viene al caso demasiado, ¿vale? Pues la confusión viene fundamentalmente de aquí, de la redacción literal de este artículo 47 y de mucha gente entusiasta de este y otros artículos de la Constitución. Claro, si tú lees la literalidad del texto, es lo que es, ¿no? O sea, te lo pone aquí muy claro. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Tío, pero es que dice eso, ¿no? O ¿cómo sería ahora? Bro, ¿no? Dice eso. A mí es que lo de bro, ¿no? Y claro, tú estás maravillado. Boletín Oficial del Estado, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, tú eres español y te vienes arriba y el tertuliano medio también se viene arriba y cada vez que se habla de un problema relacionado con la vivienda meten ahí el comentario del artículo 47 y el derecho a todos a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Estoy excitando? Entonces cuando se habla de informaciones importantes y normalmente tristes como desahucios o infraviviendas o el acceso a la vivienda o la especulación inmobiliaria, pues es habitual el comentario de sí, la Constitución pone muchas cosas, también sabemos que pone que tienes derecho a una vivienda digna y luego hay verdaderas miserias de vivienda o verdaderas situaciones miserables en las que uno tiene que vivir. Y esto en parte es verdad, o sea, el artículo 47 que te acabas de ver en el BOE, en la copia de la Constitución que tengas en tu casa, pues sí, pone eso, y es un texto jurídico, indudablemente. Lo que pasa es que es un texto jurídico que es únicamente un solo artículo de un solo texto que a su vez es fuente de todos los demás textos jurídicos de un estado entero, así que este conocimiento jurídico recién adquirido en la lectura de este artículo, sí, es conocimiento, pero es muy a priorístico, superfluo y sobre todo muy descontextualizado. Tú no sabes nada, yo nieve. Es que ni siquiera nos hemos leído los otros 168 artículos de la Constitución. Porque sí, amigos, sé que muchos diréis el contexto, qué pesadez lo del contexto. Pero es que, claro, el contexto en esta movida es lo mollar. Ejemplo de la importancia del contexto. Te llega un correo electrónico a tu cuenta amanterrechoncho@oal.com en la que te pone estás despedido. Si tú lees simplemente el cuerpo del mensaje en el que te ponen estás despedido, cabe interpretar que mañana no vengas. ¡No, God! Pero claro, si das contexto a eso y te lees el encabezamiento del mensaje y ahí te pone posible título para la nueva obra de teatro en la que estamos trabajando, lo de estás despedido de repente toma otro significado por el contexto, o sea, por lo que había escrito antes. Otro ejemplo, el típico debate parlamentario en el que el jefe de la oposición le está dando brasa o caña al presidente. Y va y le dice: es usted el mejor presidente que este país ha tenido nunca, jamás, en ningún momento. Si cogen ese trozo de frase, ese inserto, ese total, y lo ponen así tal cual en el telediario, pues significa una cosa. Puede dar la apariencia de que el jefe de la oposición ha dicho una cosa muy bonita de su rival político. Sin embargo, podría ser que si dejamos seguir hablando al jefe de la oposición, a continuación, en la siguiente frase, diga: eso es lo que a usted le gustaría que le dijesen todos los días, porque es usted un egocéntrico. Esa frase que ha sido pronunciada después cambia totalmente el significado de lo que hemos escuchado. Bueno, pues con este artículo 47 de la Constitución pasa exactamente lo
mismo o pasa algo muy parecido. Si lo coges tal cual, parece significar una cosa, pero si lo pones en su contexto y lees lo que está después, en este caso, cambia un poco la peli. Amoroso, tremendamente amoroso. Cuando consultas un texto legal, no puedes ceñirte simplemente a lo que pone literalmente el artículo que te interesa. Tienes que ver dónde está insertado ese artículo, en qué parte de la estructura. Venga, lo vemos. Estamos en el artículo 47. Y vista así, la Constitución pues es una lista larga de cosas, de mandamientos. Pero claro, también tiene un índice. Y si te vas a ese índice ves la estructura de la norma. En este caso ves un preámbulo, su título preliminar, unos cuantos artículos, un título primero que pone de los derechos y deberes fundamentales. Y luego pone dentro de ese título 1, pone capítulo primero, y luego pone capítulo segundo, derechos y libertades, y luego pone sección primera de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y luego tienes sección segunda de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y luego tienes capítulo tercero de los principios rectores de la política social y económica. Sabio, más despacio. Y es ahí, en ese capítulo tercero de este título 1, donde está nuestro artículo 47. Ahí y en ningún otro sitio. Y es importante que esté en ese capítulo tercero y no, por ejemplo, en esta sección primera del capítulo segundo, porque sería otra cosa, como vamos a ver ahora. Vale, de entrada ya podrías pensar que es un poco mosqueante que el derecho de vivienda, que lo tenemos aquí en el artículo 47, todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, ves que está en un capítulo tercero que no está dentro de lo que llamamos de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Así, a priorísticamente, ya te podrías hacer una idea de que si los derechos fundamentales son los que están incluidos en esta sección primera del capítulo segundo, es decir, los artículos del 15 al 29, todo lo que no esté en los artículos del 15 al 29 no son derechos fundamentales, serán otra cosa. Ah, entiendo. ¿Qué otra cosa es en este caso? Bien, por si el artículo 47 lo tienes aquí, donde pone de los principios rectores de la política social y económica, ya tienes que son un principio rector y no un derecho fundamental. En rigor, no podrías decir que en España hay un derecho fundamental a la vivienda. Esto te puede parecer simplemente una tontería semántica, que así a priori puede parecerlo, pero es que esto tiene más importancia y más trascendencia jurídica de lo que parece a primera vista. Como hemos dicho, un mensaje puede tener un significado diferente en función del contexto. Y el contexto, amigos, te lo da el siguiente capítulo, el capítulo cuarto, artículos 53 y 54. El 54 para este caso no nos interesa porque no habla de esto, pero el 53 sí. El 53, amigos, le vamos a llamar aquí para nosotros el artículo del contexto. ¿Qué dice este capítulo cuarto? Dice de las garantías de las libertades y derechos fundamentales. Si clicas en ese artículo 53, aparece esto. Los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a los poderes públicos, solo por ley, importante, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades. ¿Qué acabamos de leer? Que todos los derechos y libertades contenidos en el capítulo segundo de este título solo van a poder desarrollarse o ser desarrollados por ley. Es decir, por un texto legal que tenga rango de ley, porque no todas las normas jurídicas tienen rango de ley, aunque normalmente se le llama leyes a todo, en rigor no lo son. Es decir, tu ayuntamiento puede aprobar una ordenanza que regule, por ejemplo, el uso de la zona azul. Pero eso va a ser una ordenanza municipal, va a ser un reglamento. No lo va a aprobar un parlamento, lo va a aprobar un pleno de una corporación municipal y por lo tanto no tiene rango de ley, es un reglamento que está por debajo de la ley, hay una jerarquía normativa, ¿vale? Y por el medio hay otros animales mitológicos como las leyes orgánicas, las leyes básicas, los decretos leyes, los reales decretos y otra fauna que alguna vez, si os interesa, abordaremos. Vale, pues todos esos artículos contenidos en el capítulo segundo de este título solo va a ser posible que sean regulados por norma con rango de ley, por leyes. No por reglamentos ni por otra cosa. Es lo que en derecho se conoce como reserva de ley. Esas materias que la Constitución te está aquí listando, en ese capítulo segundo, tienen reserva de ley. Es decir, si se van a regular en algún momento más allá de lo que pone la Constitución, solo se pueden regular en leyes. El pleno de tu ayuntamiento o una diputación provincial, que tampoco legisla, no pueden ocuparse de esas materias. Dice además este artículo 53 del contexto que además de la reserva de ley, que solo se va a poder regular por ley, esa ley o esas leyes que desarrollen esos derechos deberán respetar en todo caso su contenido esencial. Tú puedes regular a mayores de lo que ponga aquí la Constitución, pero no puedes regular en contra de lo que pone aquí la Constitución. Ejemplo, el artículo 15 de la Constitución. Todos tienen derecho a la vida. Como está dentro de ese capítulo segundo, el artículo 15, pues ese derecho a la vida solo se puede regular por leyes. Pero no solo tiene la reserva de ley, tiene un contenido esencial. Si todos tienen derecho a la vida, ninguna ley puede garantizar que tú me la quites, o que yo se la pueda quitar a otra persona. Entonces, hay leyes que pueden desarrollar ese derecho,
Y de hecho hay leyes que lo desarrollan, por ejemplo el Código Penal, que es una ley con el apellido orgánica, pero una ley al fin y al cabo, que regula determinados supuestos en los que alguien priva de la vida a otra persona y eso es un delito, y entonces si tú atentas contra ese derecho de otra persona, pues tienes unas consecuencias. Vale, la reserva de ley y el contenido esencial, pero volvemos a ese artículo 53, el artículo del contexto. Si avanzamos en su lectura, dice el punto 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela. ¡No hay tutelas! ¡Ni hay tutía! De las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios. Y en su caso, y esto probablemente te va a sonar de los telediarios, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Concluye este punto diciendo que este último recurso, de amparo, será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. Vale, ¿qué acabamos de leer? No lo sé. Que cualquiera, si considera que ha sido vulnerado uno de estos derechos a los que hace referencia este artículo, puede ir a los tribunales y reclamar justicia. Y en su caso presentar un recurso de amparo. Amparo es el nombre del recurso, no es que sea un recurso presentado por alguien que se llama amparo. Si cualquiera puede ir a los tribunales a hacer valer estos derechos, se entiende que estos derechos constitucionales son de aplicación directa. Aunque no hubiera leyes que desarrollen esos artículos, usted puede ir con la Constitución y decir: Oiga, a mí se me ha vulnerado esto. A través de sus procedimientos, evidentemente, pero sí, son derechos constitucionalmente reconocidos, directamente, porque están ahí escritos en la Constitución, son derechos fundamentales. Hay casos en los que estas previsiones constitucionales no han sido desarrollados por otras leyes. Por ejemplo, el artículo 20, que habla de la libertad de expresión o de opinión, también se ocupa del secreto profesional, en este caso de los informadores, de los periodistas. No hay por el momento una ley que desarrolle el secreto profesional, pero como es un derecho fundamental incluido dentro de esos derechos fundamentales así reconocidos por la Constitución, un periodista puede hacer valer ante un tribunal ese derecho constitucional al secreto profesional. Insisto, aunque por el momento no haya una ley que lo desarrolle. ¡Genial! ¡Pues no! ¡Te equivocas! ¡Así no es! Hay que tener cuidado, porque hemos dicho que este reconocimiento especial como derecho fundamental, esta aplicación directa de un derecho contenido en la Constitución ante los tribunales de justicia, solo son para, dice aquí el artículo 53, hemos dicho, el artículo del contexto. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14, la sección primera del capítulo segundo y el artículo 30. Es decir, del 14 al 30. Si usted vuelve al índice, ve el artículo 14, la sección primera del capítulo segundo y el artículo 30, todos seguidos, del 14 al 30. Estos son los considerados derechos de aplicación directa, los derechos fundamentales. De hecho, te lo pone aquí, los derechos fundamentales, donde pone derechos y libertades. Pero nuestro artículo 47, el que habla del derecho de vivienda, no está ni aquí, ni siquiera está aquí. Que ya no nos valdría tampoco, porque ya va más allá del 30. ¿Dónde está entonces el artículo 47? Estás en alguna parte y yo daré contigo. Aquí abajo, dentro del capítulo tercero, que está fuera de lo que hemos dicho. No se aplica todo eso tan guay de poder presentar un recurso de amparo y decir: oiga, que yo tengo un derecho fundamental a la vida. Sí, pero usted no tiene un derecho fundamental a la vivienda, porque el derecho de vivienda está contenido aquí, en el artículo 47, en el capítulo tercero. You ¿Y qué nos dice el artículo 53, el artículo del contexto, para estos artículos de este capítulo tercero? Y ya acabamos. Dice el punto 3 de nuestro bien querido artículo 53 del contexto: el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios. Fíjate, no habla ni siquiera de derechos, aquí habla de principios. Reconocidos en el capítulo tercero, informarán la legislación, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante los tribunales, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Solo. Pues aquí lo que te pone es que esos principios, contenidos en este capítulo 3, donde se ubica el derecho a una vivienda digna y otros, que informarán la legislación, obligan a los poderes públicos a tender hacia esos principios cuando hagan las leyes. El legislador, los diputados, los gobiernos o las cámaras que legislan van a tener que tener presente estos principios cuando hagan una ley sobre estas determinadas materias. Si un legislador, si una cámara va a legislar sobre vivienda, va a tener que tener presente este principio rector de la política social y económica. Va a tener que tener presente que hay un principio que le dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Lo va a tener que tener en cuenta. Pero si te fijas, es casi más una instrucción a los legisladores, a los poderes públicos, que un derecho directamente exigible o un derecho que directamente repercute en ti como ciudadano, porque son principios rectores de la acción de los poderes públicos, no estrictamente derechos fundamentales que se le da a cada ciudadano. Y esta es la trampa donde pone
Estos principios, estos artículos, donde se ubica el 47, el derecho de vivienda, solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria, solo podrás ir a los tribunales a decir yo tengo un derecho de vivienda, de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Tú no puedes ir a un tribunal con la Constitución y decir, oiga, mire, aquí en el artículo 47 pone que yo tengo derecho a una vivienda digna y la mía no lo es, porque es un ático de 10 metros cuadrados en el que para abrir la tapa del inodoro tengo que sacar el hornillo de la cocina. He visto cosas que vosotros no creeríais. Porque no es un derecho fundamental, así recogido en la Constitución, es un principio rector, es una trampa. Si vuelves a la estructura de la Constitución, ves que después del título preliminar viene el título 1, que es en el que estamos, de los derechos y deberes fundamentales. Pero en realidad lo que pone que son derechos fundamentales son solo los que vimos antes, del 15 al 29 y para algunas cosas el 14 y el 30. Pero nada más. Si tú los lees, son prácticamente un calco o una adaptación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es casi un control C, un control V. Todos esos sí son derechos fundamentales. El de la vivienda no está ahí. Otra cuestión es si debería estar o no, porque eso es un debate que cada vez se abre más, si la vivienda debería ser o no un derecho fundamental, porque la vivienda está conectado con otros derechos que sí son fundamentales, por ejemplo, el artículo 19, que sí está dentro de esos derechos fundamentales y dice, los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Si yo puedo elegir libremente dónde fijo mi residencia, ese derecho fundamental a elegir libremente el lugar donde resido choca con un proceso que cada vez se está incrementando más, como es la segregación urbana, o de que gente que vive en grandes ciudades o en ciudades muy tensionadas desde el punto de vista de turismo o de los apartamentos turísticos cada vez tiene los alquileres más caros o más dificultades para acceder a una vivienda en su propio núcleo. Y supuestamente tú tienes el derecho a vivir donde quieras, libremente. Pero es un derecho de difícil ejecución si hay tantas trabas a poder fijar la residencia donde tú quieras. Trabas desde el punto de vista económico, porque esta es otra cuestión también que complica todavía más el derecho a la vivienda, y es que entran otros derechos como es el derecho al libre mercado. Es la economía, estúpido. Vale, sabiendo todo esto, creo que vale la pena volver a leer el artículo 47, pero no ya fijándonos simplemente en eso tan bonito del derecho a una vivienda digna, sino prestando atención a las otras palabras que antes de saber esto estaban por ahí por el medio, pero no les prestábamos mucha atención. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Aquí habría mucho bacalao que cortar también en lo que se entiende por digno y por lo que se entiende por adecuado. Adecuado para según qué. No es lo mismo una vivienda, por ejemplo, adecuada para un uso residencial que para un uso turístico, ni es lo mismo una vivienda adecuada para una persona con movilidad reducida que para una persona que no tenga esa condición. Dice, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer cumplir lo anterior, para que todos tengamos acceso a una vivienda digna y adecuada. Pero como veis, es lo que hablábamos antes, es un encargo a los poderes públicos. Los poderes públicos además deberán regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Pausa dramática para reflexionar sobre el contenido de esta frase. Lo cambiaría todo por un poco más. Llegados hasta aquí, sabiendo que esto no es tanto un derecho fundamental que pueda ser directamente exigible ante un tribunal, sino unas instrucciones directrices o estrictamente un principio rector que regirá lo que los poderes públicos harán con una ley, en este caso de vivienda, te preguntarás, muy bien preguntado, ¿qué es lo que dice la ley que afecta a la vivienda en España? Pues lo primero que hay que decir es que no es una ley, amigos, son muchas leyes. Y es que la vivienda es una de esas cuestiones o materias que conforman un verdadero crisol de leyes, o sea, no hay una única norma. El urbanismo es una competencia fundamentalmente transferida a las comunidades autónomas, al igual que la vivienda. Cada comunidad autónoma es susceptible de redactar su propia norma, su propia ley sobre vivienda, que solo rige dentro de su propio territorio. Pero además, las competencias como el urbanismo, la potestad de ejecución de ese urbanismo, reside en cada municipio. Pues cada ayuntamiento el que planea su propio urbanismo a través de instrumentos como un plan general de ordenación. Al final son las ordenanzas o los textos reglamentarios de tu ayuntamiento los que van a determinar si tú en tu finca vas a poder construir o no. O si quieres cambiarle el tejado a tu vivienda porque te mete agua, pues a lo mejor resulta que si estás enfrente de un camino no lo suficientemente ancho, vas a tener que retranquear tu muro y ceder un buen trozo de terreno al ayuntamiento y de paso urbanizarle la carretera y la acera al ayuntamiento si es que quieres dejar tu techo donde te mete agua, por ejemplo. Y eso depende de cada autonomía y en concreto depende de cada ayuntamiento. Pero es que esto es todavía más liada. ¡Oh my God!
Porque no solo la ley de vivienda y las leyes de urbanismo afectan directamente a la vivienda, hay otras leyes que en mayor o menor medida acaban afectando también a la vivienda, como pueden ser la ley hipotecaria, la ley de segunda oportunidad, el Código Civil, la ley de arrendamientos urbanos, y desde 2023 hay una ley en España que se llama Ley del Derecho de Vivienda. Es una norma que desarrolla exactamente este artículo 47 de la Constitución, la desarrolla a nivel del Estado. Pero ya hemos dicho que la vivienda es una competencia fundamentalmente transferida a las comunidades autónomas, así que la ley estatal solo puede meterse en aspectos muy genéricos, concretos y a nivel básico de lo que va a ser un marco común de legislación, en este caso sobre vivienda, en el conjunto de España, porque luego cada autonomía y luego cada ayuntamiento tendrán sus propias normas diferentes. Y esto no es bueno ni malo por sí mismo, es simplemente el marco competencial que tenemos y que no hay que perder de vista. Si hemos dicho que ese principio rector opera sobre toda la legislación sobre vivienda, pues hay un montón de legislación que debería regir sobre ese principio rector. Bueno, pues ahora ya lo sabes, cuando se hable de temas tan importantes y trascendentes como el derecho de vivienda, las infraviviendas, la ocupación, la ley hipotecaria, incluso el derecho de ciudad, no faltará quien en medio de ese debate mente el artículo 47 y diga que en España todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y se quede ahí. Y no está mal la referencia porque en rigor ese artículo regula la vivienda, pero como ya sabes ahora, es una simplificación que en el fondo no favorece la consecución de ese derecho. Si nos quedamos con la cantinela de que simplemente se está violando la Constitución, no está bien planteado el debate. Lo que hay son un montón de leyes hechas por un montón de gobiernos o de parlamentos diferentes, de diferentes colores políticos. Esos textos, esas leyes, son las que verdaderamente regulan el acceso a la vivienda. Y lo que pongan esas leyes dependerá de lo que hagan y de lo que no hagan, o de lo que dejen hacer esos determinados parlamentos que legislan, sean el nacional de turno o el autonómico de turno. En la práctica son los que nos gobiernan en cada ámbito los que determinan cómo se regula exactamente la vivienda. Y esto ocurre, te importe o no te importe la política. Quiero decir, la sigas muy de cerca o la sigas muy de lejos, te va a afectar en el momento en que quieras acceder a una vivienda, porque te vas a encontrar con 1, 2, 10, 15 textos normativos, que son los que van a regir cómo vas a acceder a esa vivienda, y no simplemente escribiendo un artículo de la Constitución. A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. Bueno, ya me diréis si habéis aprendido algo, si lo habéis desaprendido, si tenéis más lío que al principio, que a lo mejor sí. A mí me queda una duda. La voy a buscar ahora mismo en Google.